Hola a todos, bienvenido a Decodificar Chino Mandarín. Seguramente, si estás viendo este video, es porque ya estás aprendiendo chino, estás pensando en empezar, o simplemente sientes curiosidad por este idioma. Sea cual sea tu caso, este video merece la pena, porque hoy vamos a responder a una pregunta muy común. ¿El chino es realmente el idioma más difícil del mundo? En este video voy a demostrarte algo. Esa idea probablemente no es como crees. ¿De dónde viene esta idea? La idea de que el chino es el idioma más difícil del mundo viene en gran parte de estudiantes extranjeros. Muchas veces, las personas clasifican la dificultad de un idioma según lo diferente que les resulta en comparación con su lengua materna. Por ejemplo, para un hablante nativo de inglés, el chino suele considerarse un idioma extremadamente difícil, que requiere mucho más tiempo de aprendizaje que lenguas como el francés o el español. Pero aquí hay un punto clave. Esa dificultad es relativa, no absoluta. Está basada principalmente en hablantes de inglés. ¿Por qué? Porque el inglés y el chino pertenecen a familias lingüísticas completamente diferentes. El inglés forma parte de las lenguas sintoeuropeas, mientras que el chino pertenece a la familia sino-tibetana. No comparten casi nada, ni en pronunciación, ni en escritura, ni en estructura gramatical. Por eso, para un británico, aprender francés resulta mucho más fácil. Ambos idiomas comparten vocabulario y estructuras similares. Y para un hispanohablante, el portugués es aún más accesible y muchas veces se puede entender bastante, incluso sin haberlo estudiado formalmente. Ambos pertenecen al grupo de las lenguas romances. Pero cuando estas mismas personas aprenden chino, todo empieza desde cero. Los caracteres, los tonos, la forma de expresarse, todo es diferente. Y por eso lo perciben como difícil. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Si en lugar de un angloparlante hablamos de un japonés, la situación cambia mucho. El japonés ya utiliza una gran cantidad de caracteres chinos, por lo que leer y escribir no empieza desde cero. Y en el caso del coreano, muchas palabras tienen un origen chino o suenan de forma similar, lo que también facilita el aprendizaje. Así que llegamos a una conclusión importante. El chino no es el idioma más difícil de forma absoluta, sino relativamente difícil. Su dificultad depende de tu lengua materna y los idiomas que ya conoces. Dos dificultades exageradas o malentendidas. Primero, los caracteres. Muchos extranjeros, al ver los caracteres chinos por primera vez, se sienten abrumados. Son demasiados. Todos son diferentes. ¿Cómo se supone que voy a memorizarlos? Incluso hay quien dice, el chino tiene decenas de miles de caracteres. Hay que aprenderlos todos para poder comunicarse. Es imposible. Pero la realidad es muy distinta. Mucha gente piensa que los caracteres son miles y miles de símbolos aleatorios. Sin embargo, la base del sistema está formada principalmente por dos tipos, los pictogramas y los ideogramas simples.
Entre ambos, apenas suma unos 400 o 500. Los pictogramas son caracteres que se parecen mucho al objeto que representan. Por ejemplo, 日 sol, 水 agua, 山 montaña, 人 persona, 火 fuego. Por otro lado, los caracteres ideográficos simples expresan ideas mediante símbolos abstractos o pequeños trazos añadidos a pictogramas. Por ejemplo, I1, 2, 3, 3, 中 centro, 上 arriba, 下 abajo. Estas dos categorías son bastante fáciles de aprender. En realidad, los caracteres chinos no son miles de símbolos independientes. La mayoría se construyen a partir de estos pocos cientos de componentes básicos. La idea de que aprender chino significa memorizar miles de dibujos aislados es un error. Y es precisamente este malentendido lo que hace que muchas personas lo perciban como algo mucho más difícil de lo que realmente es. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que los caracteres chinos tienen mucho más lógica y son mucho más accesibles de lo que parecen. Los tonos. Otra dificultad muy comúnmente exagerada son los tonos. En chino, los tonos no complican el idioma. Al contrario, permiten expresar diferentes significados usando la misma sílaba. Por ejemplo, fang, fragancia. Fang, habitación. Fang, visitar. Fang, soldar, liberar. Todos comparten la misma sílaba, F-A-N-G, pero con tonos diferentes. Si el chino no tuviera tonos, entonces cada una de estas palabras necesitaría una sílaba completamente distinta. Eso significaría aprender miles y miles de sílabas diferentes, lo cual sería un desastre. Hay otro factor clave. La mayoría de los caracteres chinos son caracteres fonosemánticos. Por ejemplo, los caracteres fang, 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 fang comparten el componente fonético, fang. Este sistema es muy lógico. Una parte del carácter indica el significado y otra sugiere la pronunciación. Es decir, los caracteres no son arbitrarios. Están diseñados para que el aprendizaje sea más simple y la estructura mental más clara. Y los tonos son realmente algo totalmente ajeno para los extranjeros. No necesariamente. Muchas lenguas del mundo también utilizan tonos, como el tailandés, el vietnamita o el birmano. E incluso para quienes no tienen tonos en su lengua materna, se pueden entender como variaciones de altura, similares a las notas en la música. Con práctica, se pueden dominar perfectamente. Por eso, lo que muchos consideran difícil no es realmente difícil, sino simplemente diferencia. Y entonces, ¿dónde está realmente la dificultad del chino? ¿El chino es difícil o no? Como hablante nativo, te diré esto. Sí, es difícil, pero no por los caracteres, ni por los tonos en sí.
La verdadera dificultad reside en el nacimiento, la evolución y la extensión del significado de los caracteres. Los caracteres chinos no son símbolos estáticos. Por ejemplo, el carácter "ri", cuyo significado original es sol, puede extenderse a muchos otros conceptos. Día como unidad de tiempo. 今日, hoy. 明日, mañana. Día en contraste con la noche. 日班, turno de día. Cada día. 日记, diario. Un día específico. 生日, cumpleaños. Tiempo en sentido general. 日子, días, vida cotidiana. Cada carácter tiene su propia red semántica. Otro ejemplo es qi. Puede referirse al vapor o aire en ascenso, pero también a qiti, gas, 气味, olor o aroma, 气象, meteorología, 气候, clima, 气氛, atmósfera, 气息, aliento, respiración, 气质, temperamento, 运气, suerte. Hay una cadena invisible que une todos estos conceptos. Aprender chino no es solo memorizar formas, es entender cómo los chinos usamos un mismo concepto para expresar cosas que parecen distintas, pero están conectadas internamente. Las relaciones entre los caracteres. Los caracteres chinos no existen de forma aislada. Por ejemplo, mu, árbol, una línea arriba. Mo, punto, punta, extremo. Una línea abajo. Pen, raíz, origen. Ren, persona. Y mu, árbol, forman xiu, descansar. Ren, persona. Y ren, persona, forman cong, seguir o acompañar. Ri, sol, sobre una línea horizontal. Es tan, amanecer. Ri, sol y gan, seco, forman han, sequía. Cada carácter es como un nudo dentro de una enorme red que se conecta con muchos otros a través de su forma y su significado. Cuando entiendes fuego, puedes comprender shao, quemar, kao, asar, chao, saltear, ran, arder. Cuando entiendes shui, agua, puedes reconocer jiang, río, he, río, hu, lago, hai, mar, xi, lavar, zao, bañarse. Esto es la lógica interna del sistema. Conexión y estructura. Es un sistema interconectado. La forma en que el chino entiende el mundo. El chino es un idioma profundamente ideográfico y metafórico. Shanxin, literalmente herir el corazón, significa estar triste. Por ejemplo, 他跟她分手了，他伤心死了。Ella rompió con él y él está destrozado. 开心
literalmente abrir el corazón. Significa estar feliz. Por ejemplo, 他们复合了，他开心坏了。Han vuelto a estar juntos. Y él está muy feliz. Otro ejemplo. 看透 combina la acción visual de ver con la acción espacial de atravesar. Significa comprender algo por completo, ver la verdadera naturaleza de alguien. Por ejemplo, 他看似友善，我却早已看透他的为人。Parece amable, pero yo ya sé cómo es realmente. Otro ejemplo es 说穿 combina la acción verbal de decir con la acción espacial, perforar. Significa revelar la verdad o desenmascarar una mentira. Por ejemplo, 别再掩饰了，我会说穿这件事的真相。Deja de ocultarlo. Voy a decir la verdad y poner todo al descubierto. Detrás de estas expresiones hay un conjunto de metáforas espaciales. Los conceptos abstractos se manipulan como si fueran objetos físicos. Es la forma china de ver el mundo. Usar lo concreto para expresar lo abstracto. La filosofía y la cultura detrás de los caracteres. Como hemos visto en videos anteriores, con conceptos como 日 sol, 月 luna, 水 agua, 土 tierra, 山 montaña, 气 心 corazón, 法 ley o método, 经络 meridianos, 太极 principio supremo, 阴阳 no son simples símbolos. Cada carácter es, en cierto modo, el resultado de un diálogo entre los antiguos chinos y la naturaleza. Refleja cómo entendían su propia existencia, el cuerpo humano, el orden del universo y las leyes que rigen el funcionamiento de las cosas. Por ejemplo, Ming, brillante, la unión del sol y la luna, las dos fuentes de luz originales. Jingluo, Jing son los hilos longitudinales en un telar y Luo son los hilos que se entrelazan. Los antiguos usaron términos de la industria textil para nombrar los canales de energía del cuerpo humano. Taiji, Tai, significa algo más grande que lo grande. Y Ji es el límite o extremo. El Taiji es el origen y el estado final de todas las cosas en el universo. Yin Yang. Originalmente, Yin era la ladera norte de la montaña y Yang era la ladera sur. Estos términos geográficos se elevaron a conceptos filosóficos que representan las dos fuerzas opuestas y complementarias de la existencia. Aprender chino a profundidad es, en realidad, aprender filosofía china. Por lo tanto, el verdadero reto del chino es descifrar su lógica interna. La conexión entre los caracteres, la relación entre forma y sonido, la manera en que el idioma conceptualiza el mundo y su particular forma de pensar. Y precisamente ese es el objetivo de este canal.
descifrar todo esto para que puedas entender, por fin, la lógica profunda del chino. Y entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Es el chino realmente el idioma más difícil del mundo? La respuesta depende de los ojos con los que lo mires. Si lo ves solo como una montaña de símbolos extraños y sonidos ajenos a tu lengua materna, entonces sí, probablemente sea el más difícil. Pero si cambias la perspectiva y empiezas a verlo como un sistema de piezas lógicas, como una red de conceptos interconectados y como una ventana a una forma distinta de entender la existencia, la palabra difícil se queda corta. El chino no es difícil, es profundo. Y una vez que tienes la llave de su lógica interna, esa complejidad se convierte en claridad. Al final, aprender chino no es solo memorizar datos, es aprender a ver el mundo con otros ojos. Y tal vez, en ese proceso, descubras que el idioma no era tan inalcanzable como te dijeron. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que este video te haya dado una visión mucho más profunda y clara de lo que realmente es el idioma chino. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con otras personas que sientan curiosidad por este idioma y por supuesto, suscribirte para que sigamos descifrando juntos los secretos de la lengua china. Nos vemos en el próximo video.